Buenas, estamos en un nuevo programa más de las lecciones de Eduardo Asunción. Estamos aquí de nuevo con Eduardo. Aquí vamos a pasarlo un poquito bien, como siempre, aprender que es de lo que se trata y de pasar un rato muy, muy agradable. Cuéntame, Eduardo. Pero, o buenas noches, pero que de buenos con el calor poco buenas son. ¿Eh? Ya. Hay que tener narices para entrenar y seguir la marcha. Y entonces vamos a tratar de motivarnos pues, para seguir con nuestra marcha. De hecho, en esta época, como ahora es cuando la planificación de la temporada, que hace tanto calor, era para hacer, si no hay competición por medio, que ya dijimos que no vamos a hablar de competición, vamos a hablar de formar un cuerpo y la competición luego puede ser un accidente, porque la gente a veces empieza a entrenar por competir. No, eso es el mayor error del mundo. Es decir, uno entrena para tratar de hacer un cuerpo lo más perfecto y lo más completo posible dentro de sus limitaciones, de su genética y de lo que el cuerpo dé. Pero no para competir. Hay gente que va al gimnasio, pero ¿cómo estás pensando en competir si no estás hecho aún? Es decir, entonces aquí vamos a hablar siempre Sí, pero igualmente, de culturismo. hoy en día pocos piensan en competir, ¿eh? Eh, si te fijas, los gimnasios están más llenos que nunca. Y no hay tantos competidores ni savia nueva como tendría que haber. Ahora tendría que haber una de juniors, tendría que haber una de juniors, pero vamos, espectacular. Y nada que ver con con los juniors que habían antes. Nada. Antes en No, juniors no, había no. varias categorías, tanto fueran guava por estaturas, habían varias categorías, como en IFBB, IFBB, que era en aquella época, que eran por pesos, todas se llenaban. Hoy en día no pasa. Y hay más, ya te digo, y hay más chavales que nunca en los gimnasios, que lo ves y muy jovencitos, que cada vez empiezan antes, o empiezan al menos casi todos a los 16 17 18 así hay un montón en los gimnasios. Está lleno, lleno, lleno. Pero competidores, hay más competidores máster que no juniors. Hay la gente de toda la vida. Con Y toda tienen mucha la- fantasía y están pensando solo en tarjetas Empro y puñetas que empiezan a entrenar. Cuando debía ser como en otro deporte. Es decir, cuando empiezas a jugar al fútbol o empiezas a jugar al baloncesto, empezar a jugar con los alevines, con los infantiles, con los cadetes y luego ya irás subiendo de categoría. Entonces aquí debía ser lo mismo. Y vas a ir entrenando y a medida que vas subiendo el cuerpo y vas cogiendo más años, vas subiendo de categoría. Pero aquí quieren llegar, bueno, Ya, pero hasta porque cierto punto, han hecho un negocio a base de los competidores. Y los competidores acceden a ese negocio y el negocio pues se sustenta. no, sí, es lo que tú has dicho, es un negocio. La competición es un negocio. Un negocio que se sustenta a base de los competidores. Y los competidores entran al trapo y así va el negocio. Mientras los competidores sigan accediendo, haga negocio. Cuando digan hasta aquí, ya aquí no salgo, solo salgo aquí, porque aquí me tratan como un competidor y no por lo que pago, entonces las cosas cambiarán. Pero eso depende de los competidores. Y no Y de uno claro, ni dos, de muchos. no es un deporte que vaya a tener una gran afición y un gran público. Van los cuatro amigos del que compite y cuatro despistados. Y el problema está en ese, de que no hay recaudación. Ni se sabe sacarle recaudación No. de firmas comerciales, no se sabe, no se hace como debe ser. Y mira que hoy en día hay más firmas comerciales dentro del mundo del culturismo y el fitness que nunca. Ahora hay más que nunca, pero algo exagerado, la de marcas que hay vinculadas a tanto al culturismo como al fitness es exagerado, pero no se sabe sacar provecho. Bueno, pues vamos a tratar de motivarnos para hacer unos buenos entrenamientos, a pesar del calor, aunque muchos gimnasios están refrigerados y quizá a veces más de la cuenta. Pero bueno, motivarnos bien para hacer un buen entrenamiento, motivarnos para echarle al cuerpo la comida que necesita, no la comida basura o la comida que nos vende el gurú de turno. Es decir, hay que echarle al cuerpo lo que necesita y olvidémonos de si cuando hablan de los ayunos, de esto, de lo otro. Cuando uno quiere subir, tiene que comer de 5 a 6 veces al día. Es decir, lo que estuvimos hablando con las proteínas. Bueno, y es Las que proteínas eh, es no sé.
el anabolizante del cuerpo. Entonces, Te voy a interrumpir un momento. ¿Cómo se llama? Cristian Lovarede, que lo entrevisté, cuando subió tanto de masa muscular, no sé si me dijo que comía 12 veces al día. O sea, una salvajada, estaba todo el día, prácticamente todo el día comiendo. Y así subió de masa muscular y se hizo de un chaval fuertecillo a un profesional de la IFBB. pero es otro que iba a hablar también el problema. Yo digo 5 o 6 veces, porque generalmente 5 o 6 veces, a lo mejor podías sacarle una masa a mitad noche si tienes, siempre que sean comidas relativamente ligeras, aunque sean ricas en nutrientes, sobre todo en proteínas, pero fáciles de digerir. Pero si tú estás forzando demasiado las vísceras, pasa como con el entreno. A lo mejor creces durante un par de años, pero luego las vísceras no dan abasto para esa cantidad de comida. Ni tú has aburrido la comida. Es decir, que es un deporte, como dicen a veces, de gran fondo. Es decir, aquí no estamos corriendo una carrera de velocidad para llegar a conseguir un cuerpo. Estamos corriendo una carrera de fondo. Entonces hay que jugar tanto como que llevar las vísceras en buen estado para poder asimilar. A veces hay que bajar la comida, a veces hay que subirla, hay que escuchar al cuerpo un poco. Pero cuando yo digo 5 o 6 es porque generalmente, si somos disciplinados, 5 o 6 las puede llevar cualquiera. Con tal de alternar una sólida y una líquida, que digo yo, una más ligera. Es decir, entonces una comida sólida y luego a lo mejor a las 2 horas y media, tres, es una más ligera. Puede ser a base de proteína, puede ser alguna clara de huevo. Y cuando pasan otras 2 horas, tú vuelves a hacer otra sólida. Y cuando pasan 2 horas y media, tres, puedes hacer una más líquida. Luego habrá una, según tu programa, es el entrenamiento, alrededor del entrenamiento. Porque teóricamente, como hablamos el otro día, la gente está usando a veces demasiados carbohidratos. A veces hace falta demasiados carbohidratos en alguien especial. Todos no somos iguales. Pero el cuerpo no es nuestro para tomar excesivos carbohidratos. Hay que tomar los justos. Hay que tomar proteínas y grasas. Punto. Y los carbohidratos los justos para reponer las reservas de glucógeno. Pero esas reservas de glucógeno se cargan relativamente con facilidad. Cuando más músculo tengamos, más necesitaremos, pero se van a cargar con facilidad. Y en cuanto haya un pico de insulina, todo eso va a ir a la puñetera grasa. No te va a servir para energía. ¿Eh? Y la proteína y la grasa sí que te van a dar esa sensación de poder entrenar más, de poder aguantar más entre comida y comida, de que los músculos tengan aminoácidos en sangre continuamente. Por eso yo recalco mucho y cuando empecé lo agradecí al que me metió en el culturismo, que venía de la escuela francesa. Es decir, cada 2 horas y media o tres, tú métele de 40 a 60 gramos de proteína, bien sea en polvo, bien sea en comida sólida, bien sea tú entre 40 y 60 gramos. Métele cada 2 horas y media, tres. Pon cada 3 horas para que el organismo no tenga que robar los aminoácidos al resto del músculo y entre siempre con anabolismo y catabolismo, anabolismo y catabolismo. Y a veces se preocupan más de esa química que de darle ese alimento al músculo. Entonces también hay que estar motivado para comer cada 3 horas. Por eso hay que buscar un poco, hay que escuchar al cuerpo qué es lo que te siente mejor. Y dice, no, es que el pescado Bueno, si tú el pescado te lo comes y tardas por circunstancias en digerirlo, no te lo comes a gusto, y resulta que te has tomado un entrecot de 300 gramos de carne roja y a las media hora puedes estar entrenando porque te lo comes a gusto y vas a entrenar como un bruto, tómate la carne roja. No pollo y arroz. ¿Y por qué pollo y arroz? ¿Por qué no tomar unas hamburguesas de carne magra de 250 o 300 gramos en vez de pollo con arroz? Es decir, que hay que tratar de escuchar un poco al cuerpo y también comer lo que tú veas que te sienta mejor, lo que tú veas que te apetece más, porque con eso, y si es variada, por supuesto que mejor. Es decir, que no sea siempre lo mismo. Esos cabezas cuadradas del pollo con arroz y hay otros cabezas cuadradas que solo van a base de carne roja. Y hay otros que cuando tira cara a afinarse un poco, no salen del pescado. Tampoco es eso.
Bueno, el pescado, bueno, cada vez menos, del pescado. El pescado es para la gente sufridora, para la gente que le gusta ir seca, seca, seca. Poca gente. El pescado ya no se ve tanto como antes. No sé, Hoy culturistas. en día las dietas suelen ser más fáciles, menos para la gente que sale muy, muy seca. La mayoría de gente sale con dietas un poquito más fáciles que antes. Pero yo he de decir a culturistas de mucho nivel, y tenían razón, y yo estoy de acuerdo con ellos. Por ejemplo, el caso de un fuera de serie como ha sido Salvador Ruiz, o como ha sido a nivel nacional e internacional Callao, Ventura. Dice, si Ventura decía, yo me gasto menos comiendo cuando me preparo una competición que cuando no compito, porque comía muy limpio. Y Salvador, a lo mejor iba en aquella época que era barata la merluza congelada, según me han contado, y a lo mejor cogía medio kilo de merluza congelada, que entonces era económica, y iba a base de merluza congelada a la plancha cuando era competición. Yo me lo aconsejé una vez Clemente y yo no podía. Intenté por las mañanas una temporada cara a las primeras competiciones de tomar medio kilo de merluza a la plancha por la mañana tenía un perro, un setter irlandés, precioso, lo tuve 14 años, siempre iba conmigo a todos los lados y se me quedaba allí sentado mirando. Y cuando estaba yo a mitad, que me había tomado la mitad de ración de medio, le dije, vale, pilla, toma, acabate la otra mira. Y el perro encantado, todas las mañanas lo tenía ahí al lado. Entonces, a veces va mejor cuando me pasé a poner un pelín de avena apenas y mucho huevo. Entonces yo lo digería mejor. Y digo, el pescado lo dejo a la noche, le pongo un poquito de aceite de oliva y lo adorno un poquito y me lo tomo por la noche. Pero por la mañana no me entraba la merluza ni loco. Luego el descanso. El descanso, como dijimos el otro día, es fundamental. Entonces, por eso ahora en verano es tan jodido si no tienes algo de aire acondicionado, no tienes refrigeración, a ver dónde. Porque si no descansas, no puedes entrenar duro el día siguiente. Y el culturista necesita a veces descansar más, como decía Mike Mentzer, y decía luego Dorian Yates, no es cuestión de más entrenar, es cuestión de entrenar con más calidad y menos. Y entonces ese tiempo que tú usas en entrenar, úsalo en recuperar y en descansar, porque lo fundamental es la recuperación para que ese músculo pueda crecer. No es cuestión de hacer 20 o 30 series y estar 2 horas en un gimnasio. No, con una hora sobra. Hoy en día se lleva mucho el repetir el músculo, o sea, el hacer dos veces cada temporada o tres, entrenar 6 días a la semana. Hoy en día se entrena demasiado a veces. Sí, sí, Y sí que se entrena demasiado. Por eso debíamos, no todo el algún mundo, día pues vamos a hablar cada de, persona es un mundo, pero mucha gente entrena demasiado. como lo que vamos a hacer es construir un cuerpo. Y la competición, como hemos dicho, aunque me repita, debe ser un accidente cuando uno ya está hecho. Entonces, lo ideal sería hacer una planificación de la temporada, como en todos los deportes. Entonces, por ejemplo, como hemos dicho antes, ahora hace mucho calor. ¿Qué iría bien con esa temperaturas? Empezar la temporada ahora con 2 o 3 semanas de fuerza, 4 o 6 semanas de fuerza potencia. Y ya nos hemos ido a final de agosto. A final de agosto empezamos con volumen fuerza. Cuando llegamos a noviembre, estamos prácticamente empezando con el volumen puro. Y nos pasamos así unas 20 semanas. Cuando acabamos el volumen puro, hacemos un pequeño afinamiento, que el pequeño afinamiento viene para ver cómo ha ido el año, cómo ha ido la temporada, de forma que pueden ser con 10, 12 semanas suficiente. Que no es forma, no es definición, es saltar un poquito, coger un poco más de forma cara al final de la primavera, para volver a empezar la temporada cuando viene el calor con fuerza. Y eso lo he hecho yo con muchos alumnos que no han competido o que han tardado en competir. Primero había que hacer el cuerpo. Y entonces en fase de verano, cuando hacíamos la fuerza o fuerza potencia, cuando llegaba hacia septiembre, empezamos con la fuerza volumen.
pasamos a volumen fuerza, volumen puro, y luego hacíamos un pequeño afinamiento de 10 o 12 semanas, que entonces era como, en vez de competir, des- cuando iban a la playa, que se les viera más el abdominal, la separación del hombro, ver lo que habían conseguido durante un año haciendo las cosas de. Y eso lo que ayuda también al cuerpo es a motivarse, a ir, no es estacionarse siempre con el 4-4-4 o el 3-3-3, que son muy distintos los entrenamientos. ¿Eh? Pues como he dicho, con la planificación de la temporada, en la fuerza podemos emplear de 3 a 5 semanas. Entonces, claro, imagínate que lo hacemos julio-agosto, nos vamos al mes de julio, o a veces entre julio y medio de agosto. Vale. Luego, fuerza-volumen. Las repeticiones, ya dijimos lo que era en fuerza. Es decir, tratar de conseguir más fuerza, haciendo como el powerlifting. Es decir, llegar a hacer 2 o 3 repeticiones después de un buen calentamiento, no llegar al fallo, simplemente estamos tratando de desarrollar la fuerza. Las series, relativamente cortas, entre 10 a 12 series, no más. Y podíamos hacer incluso 3 entrenamientos solo a la semana. Hacer un lunes, un miércoles y un viernes. Hacer el lunes a lo mejor el, el empuje, perdón, el tirón, mejor. El miércoles la pierna y el viernes el empuje. Pero claro, la base de esto es como en el power. La base será el lunes que hacemos el tirón, serán básicamente los pesos muertos y dominadas. El miércoles será básicamente sentadilla con alguna serie de prensa con bastante quilaje, pero llegando la completa, porque yo estoy viendo que no aprovechan las prensas, sí, todas las llenan de kilos, pero no bajan, no bajan. El otro día había un, en el fitness que salió, había una apuesta del año noventa y tantos en una feria entre Tom Platz y el Frederick Hatfield, el del powerlifting. Sí. Y creo que metieron 238 kilos en la barra. A ver quién hacía más repeticiones. Frederick Humphrey con la sentadilla de Power hasta la paralela, creo que hizo 11. Y Tom Place, bajando al culo hasta abajo, hizo 30 y tantos. Joder. ¿Eh? 31, 32 me parece que hizo, me pareció una salvajada, pero bajando. Entonces, ¿quién tiene el muslo más grande? ¿Frederick Hatfield o Tom Place? Entonces, ¿para qué cojones? El equilaje es un medio, no un fin. El equilaje es el medio para un mayor desarrollo, más estético, más globuloso. Hay que hacer los ejercicios completos. No, uy, yo son esos kilos, sí, pues esos kilos. ¿Pero para qué? ¿Para hacer cuartos de sentadilla o cuartos de prensa? No, no. Hay que hacerlas completas. Entonces podemos usar la sentadilla y tal. Y si usamos algún ejercicio, uno de femoral o uno de extensiones, es a lo mejor una serie de calentamiento femoral, una de extensiones para rematar el cuádriceps, pero no más, porque estamos haciendo fuerza. Lo que pasa es que el peso muerto, como ya sabemos, el peso muerto, hacerlo a 2 repeticiones, menos, tampoco es aconsejable, salvo alguna vez por saber un máximo. Y las series entre 10 y 12, si tú descansas o sales más de cada 5 minutos, con 10 a 12 series tú te has ido a 50 minutos, una hora. Es que el entreno porque cuando uno hace fuerza, el descanso tiene que ser mayor que cuando hace volumen, que es lo que a veces la gente no entiende. Luego, la fuerza-volumen, nos podemos ir hacia 4 o 6 semanas y las series de 12 a 15. Y aumentamos ligeramente las series y las semanas, 4 a 6 porque estamos haciendo fuerza-volumen. Y ya aumentamos algún ejercicio más, pero manteniendo los básicos. Los básicos a repeticiones, como dijimos, de 6 a 8 por ahí, porque estamos haciendo fuerza-volumen. Cuando pasamos, llevando la misma combinación, a lo mejor,
a volumen fuerza, nos vamos a 6 o 8 semanas. Y el volumen fuerza, nos vamos ya a 15 o 20 series. Y las repeticiones ya a 8, 10, 8, 10, que son las que interesan. Y luego el volumen, que es la mayor fase de la temporada, puede ser de 16 a 20 semanas. De 16 a 20 semanas. Es decir, que ya nos vamos a 5 meses prácticamente de hipertrofia, incluso hasta 6 para volumen puro, que es lo que nos interesa la hipertrofia. Entonces ahí sí que hemos aumentado las series de 20 a 30 series, pero 20 a 30 series saliendo, porque la gente a veces quiere salir demasiado pronto, saliendo cada 2 minutos y medio o tres, nos hemos ido a una hora. Es decir, que estamos yendo siempre en el baremo de aproximadamente una hora. Y luego cuando pasamos a forma, hacemos de 10 a 12 semanas. Podemos aumentar ligeramente también las series. Es decir, irnos de 30 para arriba, 30, 35, 40 incluso. Y si, y lo digo, si usamos algo solo de química, algo, no la salvajada que le estamos usando ahora, sería usarlas solo en la fase de volumen y forma. No usarlas cuando hacemos fuerza ni fuerza potencia. Tenemos más riesgo de lesiones. Además, estamos trabajando más la fuerza, entonces el riesgo de lesiones es mayor. Cuando hacemos hipertrofias, cuando podemos poner algo con mesura, con cabeza y con moderación, como se hacía hace 30 años, no como se hace en estos momentos. Y luego, en descanso, hacer 2 o 3 semanas de descanso activo, que se hacía mucho antes después de una competición. Es decir, el que alguien se iba de vacaciones 1 o 2 semanas y a lo mejor entrenaba algún día el ejercicio que le apetecía o la zona que creía que la tenía un poco más dejada y bombeaba un poco, iba a correr a la playa, esas 2 o 3 semanas de descanso activo. Y luego empezar otra vez la temporada. Si no se compite, pues lo mejor es cogerla, como os he dicho antes, con el calor, los entrenamientos cortos y a medida que vamos llegando al otoño, vamos haciendo más volumen de trabajo, más hipertrofia, para llegar al máximo cara a la primavera antes de que empiece el calor, para dar esa forma o ver lo que hemos conseguido durante la planificación del año. La alimentación. La alimentación prácticamente tenemos que tenerla limpia siempre. Lógicamente, como entrenamos menos, lógicamente estaremos un poco más pasados en la primera fase, pero no debe cambiar mucho la alimentación de una a otra. ¿Por Vale, qué? una pregunta. Durante esa fase de fuerza que tú recomiendas hacer aeróbico separado del entreno o después del entreno para mantener un buen sistema cardiovascular? ¿O lo ves Mm, contraproducente? Ni lo veo contraproducente, veo mal el exceso. Has Vale, hecho muy bien haciendo la pregunta porque la teníamos que haber tocado. El, el cardio prácticamente hace muy poca falta en las pesas. La gente se ha empeñado que hace mucha falta, ¿no? El cardio no hace mucha falta en las pesas. Y de hecho, a lo mejor con que fuéramos 5 kilómetros andando al gimnasio y volviéramos 5 kilómetros andando a casa, tendríamos bastante cardio para el entrenamiento. Lo que sí que es aconsejable es que siempre, mejor después, cuando has quemado las reservas de glucógeno, depende en la fase de la temporada que estés, pues hacer como 15, 20 minutos, 30 minutos, de ahí no pasar de cardio, pero cuando has acabado el entrenamiento. Y si tú quieres en la fase invernal, a lo mejor hacer 5 o 10 minutos antes, los haces. Pero en la fase de calor que vas a hacer fuerza potencia hay que hacer un buen calentamiento específico y cuando acabes el esto, con subirte 10 minutos o 15 con el calor que hace a la bicicleta para hacer un poco de cardio, sería más que suficiente. Y si sales los fines de semana porque te gusta pasear en bici o te gusta correr un rato suave, nunca pasando de 100, 120 pulsaciones, pues te vas a correr 30, 40 minutos, aunque la carrera a ningún culturista le aconsejo yo,
porque la carrera acabas con problemas en los tibiales porque realmente pesamos bastante. Entonces, o corres por la arena, o corres por pinocha, o corres por césped, o mejor es no correr. Estás un paseo o ir en bicicleta, ¿eh? Pero sí que es aconsejable siempre el cardio. De todas maneras, yo te diré una cosa, es decir, yo como estaba acostumbrado al cardio con la natación, y yo sí que noté en algunas veces, voy a apretar un poco, voy a meter más cardio. Cuando metía más cardio y empezaba a aumentar el cardio, perdía un poco de tono y de rocosidad. No, pero me refería a un cardio más que nada para tener un poquito de cardio, un poquito de trabajo del corazón distinto al de las pesas. O sea, y separado del entreno, o sea, o fuera después del entreno, o en un último momento del día, que no interfiera. O sea, y no me refería a un cardio muy, muy largo, sino porque, claro, si haces fuerza no interesa hacer un cardio muy largo, sería cortito, de media hora o así. Sí, pero sí está bien lo que haces, es lo que hemos hablado. Un cardio después de entrenar te mata a dos pájaros de un tiro. Si te sirve de recuperación un poco, porque va fluyendo la sangre, te sirve de recuperación para la paliza que te has dado y como ya está quemado el glucógeno, si te ayuda a quemar un poco más de la grasa de reserva, pues quemas un poquito más de grasa de reserva. Por eso es tan aconsejable, por ejemplo, el entrenamiento de las mujeres, que se les pega un poco más la grasa, el acabar el entrenamiento, no antes del entrenamiento, sino al acabar el entrenamiento, hacer el cardio. Mm. Pero que en realidad, imagínate que si haces, por ejemplo, 10 series de sentadilla, de 12 a 15 repeticiones, el corazón eh, no trabaja con nada así. Sí, yo he metido las pulsaciones haciendo un circuito de muslo cuando empezaba, muy superiores a cuando nadaba. Ni siquiera en los sprints finales después de un entrenamiento fuerte de natación. Ponía las pulsaciones al nivel que las ponía, haciendo un circuito de piernas de los del bruto de Clemente. Toma, ve, 5 ejercicios, vale, a morir. Yo metía las pulsaciones ahí que se iban a 200 casi. Decía, yo esto no lo conocía en la natación, ni en los sprints finales. Pues en otros deportes pasa igual. Hombre, la bicicleta, si tienes fondo y te coges una buena cuesta y que esté como la pared, como lo que sube el Tourmalet, también te sube a buenas pulsaciones, pero no te sube tanto como en una sentadilla. Salud. Entonces, la alimentación hemos de tratar de procurar de que sea lo más limpia posible. Como decía el Mohamed El Macawi, es decir, lo que no me sirve para entrenar ni para recuperar, no lo quiero. ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque dice, no, no, si yo puedo comer toda la cantidad que sea. Sí, pero lo que comas que no te vaya a dar para rendimiento, se lo estás quitando el, el, el espacio a la alimentación limpia, a la que de verdad te va a ayudar a recuperarte. Es decir, no es que digas, es que me lo como todo y lo digiero todo, no. Cuando lo metes, no has metido otra. Y la gente que ha llegado, aunque haya comido burradas, tiene que tener una genética a nivel visceral acojonante. Y siempre metían alimentos que le fueran a dar energía o plástica, proteína. Yo no he comido con él, ni he entrenado, no he tenido el gusto de comer ni de entrenar con él. Pero por lo que he oído, Paco es así de grande porque come así de grande. ¿Eh? Y una vez me dijo Marco, dice, yo que no puedo meterme la cantidad de comida que se mete Paco. Digo, no, sí, te tocará hacer como a mí. Entre medio, meter batidos de proteína o meter comida que la digiera con más facilidad, porque si haces 5 o 6 comidas sólidas o 7 o 8, el organismo ya no las digiere. Tienes que tener una genética terrible. El tubo que hacían muchos campeones, tanto españoles, ¿Eh? digo que el tubo que hacían muchos campeones, tanto españoles como americanos, eh, era cuando ya no podían más comer, que no entraba la comida, triturarla y a tomarla para adelante. Eso lo han hecho muchos, muchos campeones, pero muchísimos. El cuando ya no pueden más porque no te entra.
la misma comida, triturarla y sí que le entraba en plan líquido. La misma cantidad. De una manera no entraba, de la otra manera sí que entraba. Eran más engorrosos, también eran engorrosos porque no comían a gusto, pero como comían por objetivo y no por gula, Sí. les iba bien. A mucha gente les ha ido bien No, en, no, no, en esta sí. época. Sí, yo te lo conté en el primero que hicimos, creo, cuando después de ganar el Mediterráneo en el 85, cuando estaba de vacaciones el verano en eso, que entrenaba todos los días, o en el gimnasio o allí que me llevé el enchera. Y comía las 5 comidas al día, las clásicas que yo hacía, de 2 líquidas y 3 sólidas buenas. Pero por la noche me hacía mi mujer, que en paz descanse, Ana, me hacía unos batidos en los que metía alguna patatita, metía a lo mejor un poco de leche desgrasada, metía 1 o 2 pechugas y todo lo batía y lo dejaba en un bol en la nevera. Y yo me levantaba, cuando me levantaba a orinar, me sentaba allí, me lo bebía a sorbos, me acostaba y a la mañana siguiente, a las 2 o 3 horas, estaba entrenando y Joder. estaba cargado, porque la patata que le metía 2 o 3 horas antes me servía ya de energía y le metía un par de pechugas a lo mejor. Entonces me metía yo un batido en el que me metía a lo mejor 700 o 800 calorías extras. Mira, una de las revistas que tengo sale el equipo español subcampeón del mundo del 87. Estás tú por ahí, está Jocha, está Arturo García, Juan Carlos y un montón de gente. No sé si se verá. Ay, es que tengo No, no se verá. Lo meteré luego. Con la, Cuando lo arrimas mucho se difumina. lo meteré con la edición. Y había otra foto tuya más con María Edith, si no me equivoco, en la misma revista. Que no me lo he preparado. A ver si lo encuentro. Sígueme contando. No, Sígueme contando, Eduardo. hay gente que digiere muy, muy bien la comida y hay gente que no la digiere tan bien. Pero a veces es mejor pasar hambre porque tienes un organismo que con una hoja de lechuga es capaz de hacer un entrenamiento y otros necesitan 1 kilo de arroz. Aquí está. A ver si se puede ver. Si se ve, me lo dice. Si no, Tíralo hacia ti. Ahí, 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 si no lo ahí, pongo en la edición, no pasa nada. ahí, ahí. A ver si, porque tengo un montón de fotos arriba y Eduardo, tengo que meterme con ellas. Eduardo y María, excelentes, culminando una buena campaña que ha finalizado con su quinto puesto conjunto en los campeonatos mundiales por parejas. Estos dos Sí. culturistas valencianos vuelven a llevar una línea ascendente después del ligero parón que tuvieron el pasado otoño. Y es que también hay que descansar de vez en cuando, ¿no? Estáis empezados por los campeonatos de Europa, Eduardo y María. Os queremos ver allí y subidos al podio. Ese campeonato fue en Barcelona, fue en Barcelona y fue el 87, en el que fue el campeonato del mundo aquí senior. Sí. Y yo, el único campeonato que me he encontrado mal, que me tocó irme detrás. Y cuando fuimos al de París íbamos los dos muy bien. De hecho, teóricamente nos daban prácticamente segundos detrás de la pareja alemana, que no se le podía ganar, porque además eran 2 tíos altos, grandotes, combinaban de categoría, son fuera serie. Sobre todo ella, había sido profesional. Y, y estábamos en España, y como yo había tenido mis más o menos en la Copa de España, con el jurado y con siempre, estábamos allí y no nos acaban a comparar. Y nos tocó una esquina. Y le decía a Eddie, arriba, que arriba. Yo estaba allí que mordía. Y empiezan a comparar, cuando se iba a acabar la competición, nos comparan con los que se quedaron fuera, con los sextos. Vuelven a llamar En el momento que nos ven con los sextos, nos llaman con los quintos. En el momento que nos ven con los quintos, nos llaman con los cuartos. En el momento que nos ven con los cuartos, nos llaman con los terceros. En el momento que nos ven con los terceros, nos llaman con los segundos. Y al final acabamos comparando con los campeones. Joder. Y Tomás, que estaba detrás, Tomás Fernández, que es más bruto que bruto. ¡Vale, uno menos! ¡Vale, uno menos! Porque Tomás era, cuando estaba de público, era un tío cojonudo. Y ¡uno menos! Y hicimos las
5 comparaciones. Justo al final del campeonato, se acabó el campeonato y nos mandaron todos al vestuario. Y yo digo, joder, si nos hubieran hecho hasta al principio, si no hubiéramos quedado segundos, hubiéramos quedado terceros. Pero bueno, hemos quedado quintos. Vale, pues Ah, muy bien. bien. Eh, pero iba muy bien ella. Ella iba muy bien allí, de las mejores veces que ha ido. Porque salvo la alemana que ganó, las otras chicas no, que había buenas, no estaban superior a ella ninguna. Vale, seguimos con el programa con el gran Eduardo. Cuéntame. Hoy vamos a entrevistar a un periodista, Periodista. culturista, Culturista y periodista poco. que, que nos hace los reportajes y las entrevistas, ¿eh? Para que nos conozcáis a todos. Vamos a conocerlo a él hoy. Vamos a ver si que nos explique un poco su vida. Cuenta, tu pregunta. Yo te respondo. ¿Cuándo empezaste a entrenar? En el año 91, a En principios el del, 91. a principios del 91. ¿Alguna influencia de familia? No, yo tenía a la influencia, la gente de mi generación, nuestra influencia era Arnold y sus películas. Las películas de Arnold, que íbamos al cine cuando éramos chavales, íbamos todas las de Arnold. Tanto sea Conan como Comando, Depredador, todas esas películas de Arnold, a todo lo que es la generación de los 70 que nacimos los 70 nos influyó mucho. ¿Algún otro deporte antes? Sí, me cargo, hemos hecho fútbol, atletismo. Pasa que ya la adolescencia, la mala cabeza, pues hace que lo dejes un poquito las cosas de lado. Y bueno, hasta que ya tenía ganas de apuntarme a un gimnasio, hasta que el día que trabajando, pues cogí y lo hice. Cogí, fui al gimnasio, pagué la cuota y empecé. ¿Qué te atrajo de este deporte? ¿Tratar de imitar a Arnold, Sergio Oliva y todos Te los tra- monstruos de entonces? Mm, No, porque no lo... A ver, no lo conocía, pero a Sergio Oliva no lo conocía. Por ejemplo, yo hasta que no llevé 2 o 3 años no conocía a a todos los competidores. O sea, pero bueno, el gimnasio de donde yo empecé era de un competidor. Era un competidor, un subcampeón de España guava. Y aparte era llevaba bastante peso en la guava, que era ECA en el entonces, tenía bastante peso. Y habían competidores en mi gimnasio. En mi gimnasio eran los gimnasios de donde Barcelona, o sea, eran bastante conocidos. O sea, para ser unos gimnasios de barrio eran conocidos en aquella época. Y nada, empecé a competir porque me picó el bichillo, no por otra cosa, nadie me, nadie me dijo nada. Nadie te asesoró. No, no, no que me, bueno, sí, al tiempo sí, pero que al principio lo que iba un poquito por libre y, bueno, la rutina del gimnasio cuando empecé no, pero sí que me costó tiempo a aprender y dejarme asesorar y todo. Ya cuando empecé a competir y eso a mediados de los 90 que me acuerdo, en el año 95 hice el curso de monitor, tenía de maestro a Tomás Fernández, y vino un día Ana, la mujer de Tomás, iba a competir, y vio lo que estaba comiendo y dice, "Pues, es fatal, ¿eh? Si vas a competir, esa comida es fatal". Y me hizo una dieta en hoja y papel, al momento Ana, me acuerdo, y me cambió todo lo que estaba haciendo. Sí. Te encarrilaron. Un poquillo, y ahí poco a poco, ya el 96 empecé con Ramón Pullado, luego con José María Forte. Y luego los últimos años que había salido sin preparador, yo solo. Pero bueno, que siempre hay alguien que te pueda ayudar. O sea, tengo un montón en este mundillo, como nos conocemos todos, siempre puedes pedir algo de ayuda. Llega un momento que eso, que te acabas, cuando llevas tantos años, acabas conociendo a todo el mundo. Piensa que aquí ya empecé a conocer a un montón de gente, que a Mesonero, que a Juan Gil, eh, a Coen Balcaen, a Paco Bautista, a Juan Marcos, a todo el mundo Toda la gente fuerte que había en en Cataluña. Barcelona en aquella Sí, época. y luego ya empiezas a salir a competir fuera y ya empiezas a conocer a todo el mundo. A Marco Chacón, eh,
Yo a Marco Chacón me acuerdo unas vacaciones allí en Granada, que sea, yo a Marco ya lo conocía, yo lo había visto ganar el Campeonato de España en el 97 y eso. Se le murió el padre y me acuerdo que le fui a ver al súper que tenía la familia en las muñecas y vivía un Marco Chacón con 80 kilos. Algo que no lo ha visto nadie, ni ahora mismo que estaba retirado, que pesa más de 100 kilos, pesa ciento y pico. Pues lo vi consumido, trabajando 12 14 16 horas al día en el súper, cargando y descargando con 80 kilitos. Marco Chacón, que luego volvió y se hizo el Marco Chacón que fue en aquella Sí. época. Por ejemplo, me Y has acuerdo, competido muchas veces. sí, antes que en los 90 competía cada año. Ya en el siglo XXI ya empecé a distanciarlo y luego ya he competido muy poco. O sea, cuando competí más fue en los 90 cuando era más chaval, cuando era más jovencito. La última competición fue en el 2016. 2017 me iba a preparar, me preparé para competir en 2017, pero bueno, antes del 2016, desde el 2010 que no competía. El 2010 no competía desde el 2004, o sea, que te digo, el siglo XXI fue ya más alejado todo. Y el 2017 me estaba preparando para competir, me lesioné el ligamento, me lo rompí y aún así seguí la preparación, pero al final los últimos días pues no competí. O sea, ya había habiendo pagado la federación y todo y no competí. Pero bueno. Se dio así y quizás se volvamos a competir ya con cierta edad. Pero bueno, ya veremos a ver. De momento me voy cuidado cada día, como bien, entreno fuerte, no bajo los pesos. O sea, intento estar ahí al mismo nivel. Y lo que pienso es que nunca he sacado el nivel que yo tengo, nunca lo he llegado a sacar verdaderamente en competición. Me he quedado a las puertas. Te has quedado en Por puertas. circunstancias de no haber hecho bien las cosas o haberme ido bien, el trabajo y cosas y no poder sacar mi máximo potencial. O sea, apuntaba a un potencial que nunca lo pude conseguir. Eso que estás diciendo es muy bueno porque cuando uno va a competir, se equivoque o no se equivoque, tiene que tenerlo planificado y convencido de que va a funcionar y no tener dudas nunca, porque y con las dietas y con la preparación nos saltan las dudas. Es el problema que lo tenemos normalmente todos, unos más que otros. Pero tienes que mentalizarte y decir, salga bien o no salga tan bien, esta es la línea que me he marcado y esta es la que voy a acabar al final. Y luego ya rectificaré y analizaré en dónde he fallado. Pero tratar de meter una línea y seguirla hasta el final. Aunque te digan alguno que estás equivocado, no estás equivocado. Salvo que sea alguien de mucha confianza para ello. Yo no sé si lo has tenido, es decir, que yo lo he tenido por arriba al principio, porque claro, yo confiaba sobre todo, por ejemplo, en Baldo, confiaba en alguien de ese tipo, y luego he tenido alumnos que también he confiado en ellos, porque eran como mi hermano pequeño, que ya en máster ir a Juan y decirle, ¿tú cómo lo ves? Porque los ojos del que está preparándose no ven lo mismo. Ya, ¿Eh? Y entonces, como igual decía Clemente, no te veo, no estás bien, punto. Y te lo decía así de claro. no, me está claro, la gente que Te entiende veo lo dice bien. que vas a ganar. Si no ganas, es por los jurados. Dice, bueno, pues entonces ya me has dado la moral, ya me vale todo. ¿Eh? Porque Clemente era así de cojonudo. Es decir, no el que te dice, no, vamos bien, tal. No. Sino el que te dice, estás equivocado, no estás equivocado, pero sigue así y la próxima ya hablaremos. Eso es lo que te que ¿Y qué sistema de entrenamiento te ha gustado más? ¿Más tipo bombeo como Roy Callandar, Ser Nubré, Arnold? ¿O más Bueno, en plan lo que he hecho, exhaustación como Menzer o Dorian? digamos que he mezclado un poquito todo. Siempre entrenando, siempre, casi siempre, menos los últimos años que he cambiado de entreno. Siempre entrenaba 5 días. Salvo cuando la competición, que a lo mejor entrena un poquito más, entrena un poquito más cuando una competición se ha acercado. He metido el cardio, más entrenos, doble entrenos, pero siempre cortitos. Antes entrenaba muy poquito rato, entrenos muy cortitos, pero muy intensos. Tuve bastantes años entrenando en entrenos de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos como mucho, pero sin descansos. Tiraba, o sea, la energía la sacaba de la mente, o sea, para tirar esos pesos pesados porque si me, y lo que pasa es que ahora me cuesta más entrenar así, ahora entreno de otra manera. Aparte, entreno ahora 3 días por semana y hago más series, claro está, hago muchas más series que antes.
pero igualmente la intensidad no la bajo, intensidad es innegociable. E intento levantar los pesos que levantaba antes, en algunas cosas se puede, en otras cosas no se puede. Por ejemplo, yo en pecho era muy buen levantador, pero desde que me rompí el pectoral en el 2007, se acabó el, te- el se, o sea, ya se acabó ya el press de banca, tuve que buscar alternativas y ya no levanto tanto. En pecho, por ejemplo, como eso. En espalda sí que sigo levantando mucho. En piernas sí que me defiendo. Pero que bueno, en brazos, en bíceps levantaba un par de kilillos más. Se ha perdido muy poca fuerza en bíceps y en tríceps, por eso aún lo mantengo bastante bien, los brazos de tamaño. O sea, todo lo que he mantenido en fuerza se ha mantenido en tamaño. Y el pecho tampoco, tampoco ha ido tan mal. Y Por eso también te es vas como que. adaptando según las circunstancias Sí, al entrenamiento. lo de los 3 días me costó al principio, porque siempre he entrenado 5 días, y me costó al principio, pero estábamos fallando, por una cosa u otra estaba fallando, y a mí no me gustaba, pero nada, mezclar grupos musculares, no me gustaba nada. Y claro, al hacerlo por la fuerza, pero claro, cuando tuve que repetirlo varias semanas, ya dije, lo mantenemos así y no nos saltamos ningún día, y hacemos todas las semanas el entreno, aunque sea más series, pero que no salga nada. Ya te digo, y entreno más tiempo, porque antes entrenaba, como digo, entrenos muy cortos, ahora los entrenos ya no bajan de la hora, son hora y pico. Pero bueno, pero que le meto un montón de series y no bajo la intensidad. Que no todas las series son con intensidad. Tienes que primero, porque lo que me pasa ahora, que antes no me pasaba, que antes hacía un par de series y ya estaba caliente y ya estaba a tope. Ahora me cuesta mucho más entrar en calor, entrar en que el cuerpo responda. Me cuestan bastantes series. Pero bueno, una vez se consigue, ya puedes levantar esos pesos pesados, ya puedes meter toda la intensidad posible. Pero que me cuesta mucho más ahora el, el meter la intensidad, o sea, no desde el principio, como antiguamente. Antiguamente es que entraba al gimnasio tal como entraba el ya, pam, era para darlo todo. Saco. Y ahora, aunque quiera, que quizás podría, pero ya se iría forzando el cuerpo de una manera y me podía jugar una lesión. Ya he tenido bastantes lesiones. Y, y no, o sea, cuando el cuerpo ya te va avisando, aún no estás. Cuando te duelen más a las articulaciones que los músculos, hasta que no estés más caliente no puedes meterle más kilos más elevados y irte a los ejercicios principales. A menos lo que pienso yo. Si el cuerpo te está diciendo, oye, te estás notando las articulaciones y no los músculos, haz más series, calienta más. Que mucha gente, claro, yo empiezo con las pesas. Hay gente que empieza en la bicicleta, calienta un poco, estira un poco, pero a mí no me gusta. A mí me gusta ir directo a las pesas. Me acostumbro así, me parece aburrido meterme en una bicicleta a calentar. Ya hago cardio, pero el cardio lo hago en casa y separado del entreno. Y eso es un acierto, porque el calentamiento debe ser específico, es lo que hemos hablado muchas veces. El Sí, pero hay, calentamiento hay- debe ser hay gente que le específico. gusta, que le gusta entrar en calor la bicicleta, la cinta, la elíptica, pero a mí es que me aburre mucho. Me aburre No, no, mucho no. y. Eso, teóricamente, antes es casi perder el tiempo, salvo que haga mucho frío. Ahí haces bien, porque salvo que haga mucho frío, teóricamente es perder el tiempo. Al final del entreno no, pero antes es perder el tiempo. Ya. Si tienes mucho problema de articulaciones, es un entrenamiento primero específico, pero con pesos muy livianos, como hacía Zane ya en la última fase, con pesos muy livianos y muy lento, hacer No, y, y- laterales, y- y hacer ca- un poco de bíceps, calentar todas las articulaciones, y entonces una vez calientes las articulaciones ya te pasas a lo que tú te gusta. sí, a mí me gusta Meter un darle, poco a de mí me gusta, tiraje. a mí me gusta darle caña, me gusta desde el principio. Yo desde que empecé en el gimnasio ya. Yo subí 4 kilos de músculo limpios el primer mes, pero por la edad, fue por la edad. Cuando estás tan jovencito, tienes las hormonas por las nubes y hagas lo que hagas, subes. Subes. Subes, no hace Que falta. tenía 20 y pocos, No, no 17. llegaba. Estaba a punto de cumplir los 17 años. Ah, 17, pues, Tenía las hormonas por las nubes. Es que ni desayunaba. Un bocadillo de media mañana. O sea, comía lo de casa. Un bocadillo de media mañana, la comida de la cena. Sin ni proteínas, ni nada. Ni mirar qué comía, ni nada. Pero bueno, pero como estás nada, que tienes las hormonas por las nubes,
Y encima, yo que soy así, que cada entreno yo mismo me subía el peso en cada entreno, me picaba conmigo mismo, entonces me valió para eso, para subir, ya te digo, el primer mes, si hubiera, que siempre lo digo, si el primer año de entreno hubiera sabido lo que sé ahora de nutrición, hubiera ganado mucho más masa muscular, pero que Que no, como, pero que no sabía, en aquella época no. si tenías buen apetito y te recuperabas bien, Apetito he tenido hiciste lo siempre. adecuado. Apetito he tenido siempre, pero bueno, de comer grande desde pequeño. Pero que si hubiera comido todas como has dicho tú antes, las 5 o 6 comidas, y encima cada una en ellas proteínas, la cosa hubiera cambiado mucho. Con las hormonas tan altas, hubiera ganado Sí. bastante peso muscular, bastante. Porque encima si cada entreno me subía el peso porque no me conformaba, pero eso bueno, tiene que salir de cada uno. Por eso me da rabia a veces los chavales que veo hoy en día en los gimnasios, que lo veo conformistas, con pesos muy pequeños, moviendo eso. Digo, coño, con la edad que tenéis, que lo podéis dar todo y que tenéis todo a vuestro favor y no lo aprovecháis. Me da rabia, porque Pero tú conoces de siempre, eso no es de ahora. ¿Cuánta gente está capacitada para sufrir? Quieren que les regalen las cosas. El problema está que quiere que le regalen las cosas. Y tú, desde el principio, como pasa con algunos, que son excepciones, tú buscas el esfuerzo para conseguir lo que buscas. Ellos buscan conseguirlo de manera como si fuera regalada, sin mucho esfuerzo. sí, Por eso buscan la pócima mágica. La pócima mágica sigue buscándose. Se buscaba antes y se buscaba ahora con la química. ¿Eh? Pero sí, pero, la pero química la tenemos dentro. antiguamente no se hablaba de química, ¿eh? Antiguamente no se hablaba de química, hablaban de química los competidores. Nadie más hablaba de química, no se hablaba de química. Se sabía que existía, pero digamos, un tema tabú. Y aparte, se sabía, o al menos se entendía, que para ganar músculo tenías que ser fuerte. Para ser fuerte tenías que levantar pesos pesados. O sea, se entendía que tenías que ser fuerte. O sea, no parecer fuerte solo, sino serlo. Eh, Sí. que tú lo has demostrado ganando el Campeonato de España de Powerlifting. O sea, que no es solo que parecía estar fuerte, es que eres fuerte. Y toda la gente, que hasta Franco Columbo, Arnold, todos levantaban pesos pesados. Dorian, Ronnie Coleman, Kevin LeBron. O sea, toda la gente que ha estado grande es porque levantaba pesos pesados. O sea, ya, si no fuerzas el músculo a crecer, no crece. Y si coges a Franco Colombo ya te puedes morir. Por eso. Uf, la madre que va. Parece el enano cómo podía tener la fuerza que tenía. ¿Eh? Pero porque se enfocaba en eso, en la fuerza y en querer. Que yo no me enfoqué tampoco tanto en la fuerza. O sea, me gusta levantar más peso, pero no me enfocaba la fuerza tampoco como Franco Columbo, que participaba en powerlifting también, que era campeón de las dos cosas, de culturismo y powerlifting. A mí lo que se me daba muy bien era el press de banca. Entonces sí que participaba muchas veces en campeonatos de press de banca. Y allí y gané varios campeonatos, o sea, no me quejo. Pero porque se me daba bien innato, ¿sabes? O sea, y no me costaba nada, pues en entreno, darle caña al press de banca y aprovecharlo. Y yo he llegado a competir en culturismo una semana, la semana siguiente en press de banca y la semana siguiente otra vez en culturismo. Eso No, lo, digo, joder, cosas de chavales, eso es normal. Eso es normal. No es lo adecuado, pero es lo normal. sí, sí, pues eso lo hice yo en el 96. En otros tiempos, hoy en día ya la gente o se hace una cosa, hace la otra. Pero sí que antiguamente Sí, la gente forzuda le hacía las dos cosas. O al menos una parte del año competía en powerlifting y otra parte del año competía en sí, en la culturismo. época invernal, incluso alguien de por ahí conocido, que será es un poco mayor que yo, Enrique Torrens, salió en competiciones de powerlifting y en sentadilla tiraba bastante en aquella época. Es decir, que no. Mira, yo a que ya lo conocía de las revistas, pero lo conocí en un campeonato de press de banca que se hizo. Fuerza de resistencia, era con tu peso corporal las máximas repeticiones. Y me apunté por él, o sea, a ver la federación que llevaba él, había unos, no sé, unos 40 participantes. Yo me presenté ahí con que pesaba muy poco, y tuve un buen día y gané.
Me acuerdo que ¿Qué metíais el favorito era una entonces, los 100 kilos o el peso corporal? peso corporal era. Metíais el peso corporal. La de 100 kilos también he estado en Valencia 2 veces. La que organizaba Martínez Jarque. Ah, Martínez Jorge. Ahí Vale, estuve, Jorge, ahí ¿no? estuve 2 veces. Estuve en el 96 y el 97, si no me acuerdo. Si no recuerdo mal. Sí, Sí, pero ahí era jovencillo aún. sí, y ya digo, el pez de banca se me Ahí da. no llegaba a los 30 aún. No, el pez de banca se me daba muy bien. Entonces aprovechaba para cuando me apetecía, pues sin prepararme me iba a algún campeonato de estos. Tanto Por eso fuera coincidiste con el hermano de Eduardo o eso en alguna competición. en el 96, lo que te he dicho, Felipe. lo que te he dicho que competí en culturismo, en la de pez de banca y en la de y en culturismo otra vez. Pero Sí, ahí y algunos pegué, mayores lo hacían, como en Balbuena, que siempre estaba en un lado y en otro. ya. Lo Yo que no sé cómo tiraba tanto. Ese tenía las articulaciones de hierro, con la edad que tenía, claro, tampoco las había esforzado cuando era joven, pero en banca tiraba y en repeticiones la hostia. Sí. Y acababa de competir en culturismo y ahí estaba en un campeonato de resistencia en banca o de máximo en banca. Lo mismo, porque veía que se le daba bien y aprovechaba. Es que sí, claro, Pues, si ves que se te da bien, pues lo aprovechas. A mí se me acabó el chollo cuando me rompí el pectoral, que ya no competía en pez de banca, me había dejado un poco de lado, pero bueno, pero la fuerza la mantenía. Y me rompí un día entrenando el pectoral, pero bueno, mala suerte. ¿y qué usas? ¿Solo mancuernas o usas Mancuernas, también las máquinas estas de pecho de mancuernas, palanca? mancuernas, máquinas y muy de tanto en tanto la barra, pero inclinado, pero muy en tanto en tanto. En la barra que notas el hombro, en cada repetición notas el hombro o cómo está. Hombre, no, intento notar el pecho. Yo Pero te quiero decir de que la lesión que tienes no la notas haciendo con barra, no la noto, lo que pasa es que tienes el miedo y no tengo la misma fuerza que tenía antes. pero solo el miedo. El miedo y que no tengo la misma fuerza. La fuerza no tengo la misma fuerza. O sea, yo ni con las mancuernas, ni el aparato, ni nada, tengo la fuerza que tenía antes. Yo me acuerdo la primera máquina Herbapol que probé de palanca, era un press inclinado, y ahí levantaba 210 kilos en discos de la Herbapol, en la de palanca. Y ahora cojo una mala palanca que no son Herbapol y no levanto una mierda. Es que digo, hostia, y digo, ya no soy el que era antes. Por eso te decía que en pecho no levanto como levantaba antes. Antes sí que me tenía mucha fuerza. Y bueno, tenía fuerza y tenía resistencia también. Porque tanto valía para una cosa como para otra. Es que claro, cuando se dejan las barras se pierde un poco de... Uf, perdió la fuerza. O sea, aún mantengo algo de fuerza, pero no es la misma que tenía. Antes que era muy fuerte en pecho. Era muy, muy fuerte. Para mi peso corporal era muy fuerte. Ya te digo, 2 veces gané dinero en campeonatos de press de banca. Gané varios títulos. O sea, tengo un montón de copas de press de banca. Tanto de fuerza como de fuerza de resistencia. ¿Y, y tu peso que era de 80 kilos o algo así? Menos, menos, menos. Pesaba un poco yo entonces. Pesaba, Competías en los de fuerza con menos de 80. sí, pesaba bastante menos. Pesaba, no Peso, llegaba a 70 kilos o así. No peso llegaba. ligero medio. Sí, yo pesaba muy poco. Y sigo pesando poco, o sea, no peso mucho. Yo no soy de pesar mucho. Tampoco soy muy alto, pero que tampoco peso mucho. Soy de las personas que tienen las articulaciones bastante pequeñas y aparento muchas veces, vestido no, porque vestido desaparezco, pero cuando tengo poca ropa aparento más de lo que peso. Siempre me ha Sí, pasado. En competición y no fuera de competición. sí, sí, la estructura es más liviana. Sí, pero que me hace aparentar, hacer una ilusión de más tamaño del que quizás tenga. O a lo mejor lo tengo, pero que no soy grande, o sea, no peso mucho. Yo me acuerdo de un campeonato que me puso el tinte Cisco, Serra y Marco Chacón y competí en peso ligero. Y me decía Marco, pero ¿cómo vas a pesar tus 70 kilos? Eso es imposible, que peses 70 kilos, es imposible. Y sí, lo pesaba. O sea, vamos, a lo mejor el hueso es más liviano también. Sí, sí, a ver, tengo lo que son las muñecas y
los tobillos muy finos. Entonces, Bueno, pero sigues disfrutando del entrenamiento sí, y sigues haciéndolo con más de 50 años, todo 3 veces a la semana. sí, sí, ¿Eh? pero que cada vez que le doy una castaña que yo no perdono. Todo lo que Sí, pueda. pero le da más recuperación, más descanso y con la edad a veces pues viene mejor. Sí. El darle un poco más de recuperación y descanso para no ir tan estresado y hacer los entrenamientos A ver, un poco por obligación. que lo paso mal, ¿eh? Que lo paso mal, te digo, que hasta que no llego a medio entreno lo paso mal. O sea, que otra persona que no entendiera cogería medio entreno y se piraría para casa. Pero yo sé que luego voy a estar mejor. Pero hasta que no llego a medio entreno, yo no me encuentro bien, las articulaciones, veo que me cuesta, me canso. O sea, pero luego voy entrando en calor, en calor, en calor, en calor, y llega un momento del entreno que es como si me dieran energía de nuevo y ya lo puedes dar todo. ¿Y qué tiempo de entreno aproximadamente qué te cuesta el entrenamiento? Ya te digo, de hora, hora y media, a veces las piernas hemos llegado a las 2 horas, 2 horas y algo, pero bueno, creo que se disfruta. Yo, por ejemplo, las piernas las disfruto. Pasa que, por ejemplo, para las piernas me baso sobre todo en la prensa y tengo que hacer un montón de series hasta llegar a hasta la serie más buena por las articulaciones, que no es, hasta que no estén calientes del todo no puedo. Y necesito muchas, muchas, muchas series, pero muchas. O ¿Has sea, probado a calentar siempre con el femoral? no sé, y aunque caliente poquito, Empezar el no, entrenamiento siempre con femoral. es por o sea, es por cuando noto el vasto externo, cuando noto el aductor, cuando no, o sea, va notando esa rigidez, esa, eso No, te entiendo, te que te entiendo. está avisando. Entonces te dices, más caliente, tengo que meter más, 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 hasta que llega un momento que Es ya, que aunque soy ya ves fuerte que llega. Ya ves que puede soy llegar a fuerte por naturaleza. Tenéis que mentalizar al ser fuerte por naturaleza de lo que hemos hablado de los kilajes. Que a veces hay que bajar el kilaje y entrenar más en tensión continua y muy lento. y no a veces lo... Porque el músculo lo tienes hecho. Tú más músculo no le vas a meter. Ya Hombre, estará. estoy recuperando bastante, o sea, poco lo que pasa que Que habías perdido. sí, estos años no es que hubiera perdido mucho, pero algo sí que me da menos que hace unos años. Y ahora me estoy viendo y ya ve que estoy recuperando. Estoy Sí, pero notando, a lo mejor ya, entrenando, ya visualmente se ve de otra manera. pero a lo mejor entrenando concentrado y con más tensión No, sí, continua, concentrarse en... le sacabas más provecho. pero es que hago las Porque dos la cosas. memoria está ahí. Entonces el músculo es recuperarlo. No, pero es que hago las dos cosas. Hago tanto como entreno pesado como entreno más concentrado. O sea, yo no... En el mismo entreno... mezclo todas las series, o sea, series con más repeticiones, con menos, más concentradas, más de fuerza, o sea, mezclo un poco todas, o sea, no dejo espacio para que el músculo no pueda crecer. Sí. No, ya me has contestado más. Más hacia Roll Calendar o hacia Ser Nubre que hacia Dorian Yates o el otro. Es decir, No, volumen de entreno. Dentro de lo también, que cabe, necesitas volumen de entreno. no, necesito volumen de entreno por el hecho de que me cuesta más ahora calentar que antes, no porque necesite volumen de entreno, o sea, no es un cuestión de volumen de entreno porque las series fuertes no son tantas, las series fuertes, fuertes, fuertes no son tantas. Bueno, en espalda sí y que ya cuando voy caliente sí que puedo hacer, me gusta ir variando con las máquinas, variando para partes distintas de la espalda, pero con pesos bastante pesados. Pero bueno, pero siempre hay alguna serie que es muy concentrada, con un poquito menos de peso y más tensión, como dices tú, tensión continua, contraer muy fuerte, estirar bien, un foco al 200%. O sea, se tiene que ver el músculo trabajado desde por todos los lados. Eso que tiene que ser un músculo completo. Si solo entrenas fuerza, no es un músculo completo. Tienes que saber contraer bien, aguantar esa contracción, eh, trabajar desde varios ángulos. Claro, cuando llevas tantos años, has aprendido de muchas escuelas, te has leído mucho de mucha gente distinta, muchos entrenos. Y por ejemplo, a mí, Dorian sí que me ha sido una inspiración en el tema de la espalda. Pues la espalda, aun yo no siendo ancho, siendo más bien estrecho, la espalda siempre me ha ido muy bien, pero por la mentalidad esa de Dorian.
Bueno, pues a seguir, ¿eh? A Sí, seguir en la brecha. sí, hombre, seguiremos hasta que, bueno, entrenar toda la vida, eso no lo va a quitar nadie. Y competir pues cuando se pueda. Bueno, pues ya te han conocido un poco más, que solo te conocían de verte la cara y de entrevistar o dialogar con las figuras, Sí. porque los has entrevistado casi todos, Sí. ¿eh? A muchos los conocía, ya te digo, a mucha gente la conocía en persona, de tratarlas con ella en campeonatos y todo, o sea, como digo, a mucha gente sí que ya de tantos años sí que conocía, hubo unos años, al principio de siglo, que estaban los foros y nos juntábamos todos los competidores ahí, o muchos, todos no, pero muchos competidores nos juntábamos en los foros, y muchos, y nos conocíamos muchísimos. Luego en el Facebook habían grupos también de competidores y, y esto. Conozco más a la gente, más de antes que no la de ahora. Ahora conozco poca, no tengo tanto trato con la gente, con las nuevas generaciones. O sea, no conozco tanto. Lo voy conociendo poco a poco, pero no conozco tanto a las nuevas generaciones como las conocía las de antes. Igualmente, las de antes, siempre me ha gustado saber de ellas. Ya he visto que tengo revistas de todas las épocas, desde los 70 y pico, del 80 y pico, de los 90, del siglo XXI. O sea, siempre me ha gustado saber de antes y que aparte disfruto más con las revistas antiguas que con cosas modernas. Yo sigo leyendo las revistas, sí es. Y aunque siempre Tiene me, todas las revistas de los 90 y sí, alguna de los 80. los 80 y algunas de los 70 también. De los 70 también has enganchado. Los Algunas, sí. 60. Yo me iba los domingos al Mercado San Antonio, que en Barcelona, a comprar revistas antiguas. Ah, donde salían Gallostra y toda la banda aquella. Sí, ¿Eh? Oh, qué tiempos. sí, Aún tienes por ahí muchos de los que empezaron entonces. sí. Porque Torrente está más años allí que... Uf. Y Mesonero que empezó con la gimnasia deportiva. A Mesonero estuve entrenando en el gimnasio que él tenía y lo voy a entrenar. Mesonero era una persona que no entrenaba con bastante trampa, pero con unos kilajes que no veas también. Y una fortaleza y una intensidad, ver a Paco entrenar y alucinabas. Con Clemente no llegaste a tener contacto. No. Sabía quién era, aparte, Clemente. Uno de sus libros tiene de portada a un amigo mío. A ¿Y un con amigo. Donato? ¿El qué? ¿Y con Donato? Con Donato sí, con Donato he compartido viajes y cosas. Piensa que yo he sido 20 años juez nacional de la IFBB. Entonces con Donato ya ves, eh, con Donato es imposible no haber compartido nada. Siempre compartes algo Sí, aparte. yo tenía amistad con los dos, pero Donato y Clemente tenían una pica allí en Tarragona. Yo igual estaba, si iba por allí, estaba Clemente porque me llevaba, pero iba a visitar a Donato y estaba con Donato o entrenaba con él. Y yo no me metía, yo estaba en medio, pero que ellos dos se llevaban una pica en Tarragona. Uf, A ver quién sabía más. claro, yo me llevaba bien con los dos, pero claro, lo mejor era ir de neutro, ni hablar a uno del otro ni el otro del uno. Ellos ya hablaban a veces uno del otro. Joder, Menudos tiempos. El pobre, el uno ya no está y el otro, el es- pobre ya es está muy muy mal. mayor. Donato está muy mal. Está bastante Sí, mayor, ha perdido bastante memoria, está en casa, no sale. Bueno, son las últimas noticias que tengo yo de él. joder, es que son más de 20 años más que yo, tiene Sí, me parece que tiene 90 y pico. Está el pobre. 94, 95 de por ahí debe tener. Que antes, Porque cuando, cuando en el 82 estuve entrenando en el chalet de él y él venía de competir a Australia con 54 años, que te acuerdas que en el máster quedó cuarto o quinto, sí. pues ese año él compitió en Australia y estuvimos entrenando ahí en un chalet en el 82, por estas fechas o por ahí, más o menos por el verano. Que tenía, él iba a entrenar al chalet, tenía el gimnasio en Tarragona, pero si iba al chalet, abría las persianas
tenía los bancos, tenía una prensa inclinada, lo tenía todo allí, entrenábamos allí en el césped. Y luego tenía un chaletazo allí de la hostia, yo no sé dónde lo. Se iba a pasear a la playa, allá al lado, y lo tenía de Tarragona, de su casa, del ático, 10 minutos. Con el coche estabas en el chalet en 10 minutos. ¿Y te Pero acuerdas? mira, la vida nos va dejando a todos, Ya, ¿te nos va acuerdas? dejando a todos más lisiados. ¿Te acuerdas de Miguel Valenciano? Sí que me suena mucho, pero yo creo que no he El, tenido el, relación con él. el presentador de la FIFA se murió hace un par de años. Yo también, yo fui a verlo a su gimnasio, le había vendido, hacía menos de un año le había vendido y al cabo del mes, 2 meses, nos llega la noticia que ha fallecido. No era muy mayor, No, no, no era tan mayor, Miguel. Miguel tendría ahora 60 y pico, o 70 como mucho. si era más joven que yo, creo. Sí, 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 ya te digo yo que sí. Pero bueno, Era muy simpático, muy buena gente, muy dicharachero. sí, porque había veces me dicen el nombre y ya no sé, veo la fisonomía y ya sí que lo conozco. Pero a veces por el nombre hay alguno que me quedo así, que no coordino la fisonomía y el nombre, hasta que no lo veo. Pues nada, Pues a otro, ver si le gusta a la gente la entrevista y ya tienen un poco de idea de que vamos a traer todos los días a alguno para que nos cuente su vida, exactamente, ¿eh? Pero no la triste, sino la alegre, exactamente la de él, la de él. la relacionada con el hierro, Ahí está, que da mucha energía y mucha vida. exactamente. Que aún me acuerdo yo lo he hecho muchas veces, tu, tu participación en la FIFA con la canción Masters del Universo. Que pasan los años, pero nunca nos olvidamos. Pasan los años, pero nunca nos olvidaremos de eso. Y yo paseando allí con mi niña que tenía 5 meses o 6, Bueno, la pequeñita, que con y por la feria. con la otra competiste en los 90. Sí, con la otra hicimos una exhibición el año anterior. No, pues exhibición y Es que, competi es y que de competi la, y de com- la, y de la competiste. mayor a la pequeña van 24 años. Joder, ¿Eh? Y fuera iba mujer. Es decir, que fuimos cuando ella era muy jovencita, nos fuimos a Benidorm de viaje de bodas. Y cuando la pequeña eran las bodas de plata y estaba preñada también. Y nos fuimos también, digo, nos vamos a ir a Benidorm. Aunque la niña nazca el mes que viene, el pico, nos vamos a Benidorm en la boda de plata. Y fuimos al mismo sitio a los 25 años. joder. La primera vez fue preñada de la mayor y la segunda iba preñada de la pequeña. Pero mira, por eso yo la pequeña iba muy chulo por allí con ella. Aparte que me había rejuvenecido. Hombre, tú estás Ya muy no bien. esperaban que saliera en máster en el de Campeonato de España en Huelva y están todos allí, no, vamos a pesar. Lucas y el otro y el monte. Digo, no, yo me vuelvo con los jóvenes. Digo, ¿cómo que te vas a los jóvenes? Y fueron a mirar la precompetición adrede, porque la competición era larga, y fueron a ver la competición a ver cómo iba. Y los puse firmes a nada menos que a Kun y a Costa. Es decir, que iba bien. Y de ahí luego me fui al FIFOR a los 15 o 20 días. Ese año me volví a los seniors, con 52 casi. Y diste un buen espectáculo. Pues nada, el próximo día nos contarán más cositas y disfrutaremos de las lecciones de Eduardo de Asunción. Pues Vale, pues. una vez Buenas más. tardes, buenas noches a todos Y nos y a vemos la próxima. descansar lo que podamos con este puñetero calor. Sí, sí, no veas como yo estoy sudando. Un abrazo. Duchándose todo el día. Hasta luego. Hasta luego. Las lecciones de Eduardo de la Asunción.